Bueno, nosotros somos el grupo 3 conformado por Jimena Cruz, Santiago Cárdenas, Sara Salcedo y Jason Rojas. El día de hoy vamos a hacer como un diálogo acerca de la lectura de El mito de la universidad, revueltas estudiantiles de la Universidad de los Andes en 1971 y 1972. Pues, según lo que hice la lectura, en ese tiempo estaban habiendo como muchas protestas en la ciudad y en una de estas, pues, se unieron lo que fueron los estudiantes de la universidad, más que todo porque, como ya sabemos, y ya se había mencionado en lecturas anteriores, Mario Lacerna tenía como esta idea de que todo fuera tecnócrata, o sea, todo se basa en lo que es lo científico y en lo empresarial. Y pues habían estudiantes que decían que esto era como no tan democrático, que no daba como libertad de poder tener como un mejor pensamiento crítico, optar un mejor pensamiento crítico, debido a que, bueno, y eso fue una crítica que le hicieron mucho como a ese pensamiento de la Serna, que pues tampoco metían temas como sociales o de política por el mismo hecho de que era algo más científico y empresarial. Bueno, a mí además de lo que yo habló Jimena, pues, de las protestas y todo eso que pasaba en esos años, eh, también hay una parte de la lectura que toca temas que ya vimos en videos anteriores también, bueno, en lecturas anteriores, que es sobre la influencia estadounidense que tiene, como que afecta a la Universidad de los Andes o la inspiración que tiene la Universidad de los Andes con, no sé, digamos, las universidades de Estados Unidos. Entonces, en este caso, me parece interesante que como que se basa en términos académicos como en un 3-2, que son como 3 años académicos en la Universidad de los Andes y 2 años como en alguna universidad de Estados Unidos. Y bueno, algo así, un dato curioso que yo tampoco, pues, no sé si ustedes lo sabían, que la mascota nuestra, Seneca, pues fue como una inspiración eh, de lo que la Universidad la Universidad de los Andes vio, que es como un símbolo que literalmente todas las universidades de Estados Unidos lo tienen. Entonces, es como adoptar un animal como mascota y lo toman como una tradición allá. No sé si hay otra universidad acá en Colombia que tenga una mascota, pero pues sí, eso me parece interesante. Pues es que eso era lo que quería lograr la Serna, crear una universidad norteamericana. O sea, ese era como su gran sueño, tener un campus similar a las universidades de Norteamérica, como en las que él había ido a estudiar. O sea, ese era su gran sueño, por eso, o sea, muchas de las características que tenía la universidad, o aún sigue teniendo, son como influenciadas por ese pensamiento que tenía Lacerda. Y Sí, pues a mí también me... dale, dale. Bueno, sigue, sigue, sigue. No, 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 termina tu idea, perdona. No, pues yo iba a decir otra cosa totalmente aparte de eso. Justamente esto que hablamos de la americanización de lo que es la universidad, creo que también eso influyó, entre otras cosas, junto al pensamiento tecnocrático, en que la universidad le tuviera un poco, no la universidad, porque pues la universidad son los estudiantes y los profesores y Mario Lacerna, el fundador, pero creo que esto del pensamiento tecnocrático y teniendo en cuenta la situación de Guerra Fría de la época, él le tenía un poco de miedo a estas las políticas y de sociedad, porque pues en la época cualquier cosa que se hablara de política que no fuera meramente capitalista y meramente anticomunista ya era considerado comunista. Y pues parte de lo que financiaba la universidad eran los americanos, la Fundación Rockefeller y ¿cómo La se dice? Fundación Ford. La Fundación Freud. Entonces, claro, donde estas fundaciones americanas vieron que se estaba hablando de política y no fuera por el mismo lado que a ellos les gusta, de una chao financiamiento. Entonces, pues creo que era un temor que tenía la Serna. Creo yo que más que intentar censurar a los estudiantes, era intentar mantener el financiamiento. Sí, pues, y pues eso fue lo que pasó, porque pues en la lectura nos mencionaba una parte que debido a las revueltas estudiantiles y a todo lo que estaba pasando,
la Fundación Ford se retiró de que estaba ayudando a la universidad. O sea, y eso pues fue lo que ocasionó que la universidad tuviera que alzar drásticamente la matrícula. Y pues, Mm. o sea, ahí está el problema. O sea, se dieron esas revueltas y por a causa de esas revueltas que se dieron, la Fundación Ford, que era estadounidense, decidió retirarse de todas las ayudas que le estaba dando a la universidad para hacer lo que era el 3-2, lo que explicaba Santiago. Entonces, al retirarse esa, pues la universidad se quedó como sin esos fondos y debido a eso, pues nos mencionaba que tuvieron que alzarle a la matrícula y que pues por eso la universidad se volvió un poco más, como más de élite, lo que nos decía un poco, que Sí. ya se volvió menos accesible para las demás personas porque el hecho de que él subiera la matrícula, pues influía mucho en las condiciones académicas de las personas. Y ya, o sea, a ver, corríjanme si estoy mal, pero ¿será que pudo haber sido por esto mismo o sea, como que bajó el porcentaje de poder salir a estudiar a otro país? Podría ser, ¿no? Pues sí, creo que es muy probable eso, porque pues si se retiró esa fundación y es muy probable que la otra también se haya retirado porque actualmente ya no está, pues a causa de ese tipo de revueltas, entonces pues creo que eso le pudo haber bajado el porcentaje de determinar lo que era el 3-2 porque ahora ya no se da eso. Y no solo el financiamiento, sino también el concepto que podría llegar a tener en cuanto a relaciones públicas las universidades con las que los Andes tenía convenio. Y ya cambiando un poquito de tema, a mí me gustaría preguntarles y que discutamos un poquito sobre este tema de que hablan mucho en la lectura, que es sobre hablar de política en la universidad, porque pues, creo que en este momento ya es un poco más tranquilo el tema y es un poco más libre, pero en esa época, pues con tantas cosas y tantos cambios que estaba viviendo el mundo en general, pues era un poquito tabú y pues me gustaría preguntarles a ustedes qué consideran. Pues yo creo que en esa época, debido como a las protestas estudiantiles que habían, como que fue como una causa de un conflicto ideológico que tuvo la universidad. Entonces eso fue como un cambio que como que tuvo en parte la ideología que tenían los estudiantes sobre la política y pues que ahorita pues ya, pues como dijo Sara, pues ya no se da como exageradamente. Yo, Pues yo os, creo que no, no, di tú, Jace. Di tú. ok, ya. Pues yo creo que, o sea, era un poco que lo que quería la Serna de tener una universidad neutral en tanto a la política, pero de alguna u otra forma era como que lo que nos decía uno de ellos, que como que le estaba dando la espalda al país, la universidad, o sea, que solo tenía como la vista hacia Monserrate y estaba totalmente cerrada hacia lo que era la nación. Y pues el hecho de que como que se dieran esas revueltas y serie de protestas para que los propios estudiantes y profesores, que también lo mencionaba, pudieran expresarse como políticamente, pero no sé, o sea, siento que de alguna manera pues lograron lo que decían poderse expresar, pero la universidad siguió manteniendo su neutralidad ante esto. Yo estoy de acuerdo con Jason. Yo sí considero que la universidad en estos momentos como que mejoró en ese sentido. O sea, leyendo la lectura uno se da cuenta que pues efectivamente, por más que pues obviamente la Serna tampoco lo hizo con ánimos de no fomentar el pensamiento crítico ni social, eh, el pensamiento tecnócrata se hacía como algo más enfocado, como alejado de la situación del país y demás. Yo sí considero que fue como una buena opción la que tomó la universidad de como abrir un poquito más ese tema de política, porque está bien uno informarse y no necesariamente, yo siento que la universidad a uno, no sé ustedes, no le impone como tal una ideología política. O sea, porque de lo que yo sé, digamos, cuando estuvo las, hace poquito con lo del tema de los alcaldes, la universidad invitó a uno de estos para que diera una charla, pero nunca decía como, ay, es que sí o sí tienen que venir, ay, es que sí o sí es importante que estén en esto, no sé qué. No, a ti te dan la opción de que si tú quieres ir a informarte, pues lo puedas hacer. Sí creo que es necesario conocer de las situaciones que están ocurriendo en el país y en el mundo. Ahorita ya no está tan tecnocratizado los planes de estudios en la universidad. Por ejemplo, en la carrera de arquitectura tenemos los casos de estudio que muchos son
para hacer servicio social, que es tal vez algo que en sus inicios la universidad no quería para nada. Pero ya hemos avanzado muchísimo, han cambiado los tiempos y creo que sean estos espacios, por ejemplo, este curso de arqueología donde pues hablamos de cultura y de sociedad sin necesariamente meternos a hablar de política, que creo que ese es verdadero enfoque, que tal vez no lo tenían tan pensado atrás en los 70. Y ya. Sí, yo creo que eso ya sería nuestra discusión del día de hoy.